Cada mañana, en todo el mundo, millones de personas comienzan el día con el mismo ritual básico. A pesar de sus muchas diferencias, todos, nada más despertarse, se sientan a tomar una taza de café. La cafeína devuelve la conciencia al cerebro, mientras que la evocadora fragancia y el sabor de la bebida ayudan a la gente a recibir el día. Este es el conocido poder del café, y todo gracias al humilde grano con el que se elabora esta bebida. Pero dentro del grano de café se esconde una lección mucho más poderosa y menos conocida. La siguiente historia es una fábula que transmite esa lección a través de imágenes vívidas, metáforas memorables y una historia con la que todo el mundo puede identificarse. Por lo que si quieres descubrir el poder oculto del grano de café para crear un cambio positivo y radical en tu vida, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y en esta ocasión vamos a hablar del poder interior, de cómo es que nosotros podemos de alguna manera afectar el entorno donde muchas veces creemos que somos víctimas del mismo. Vamos a entender cómo este poder interior lo podemos manifestar en cada situación de nuestra vida y sobre todo cómo obtener resultados que sean en nuestro propio beneficio. Para que esto sea mucho más sencillo, nos vamos a basar en la historia que se le llama con este nombre, el grano de café, que nos ofrece una lección bastante sencilla para crear dicho cambio. Y este libro representa una fábula moderna que cuenta la historia de Abe, un chico americano corriente cuya vida cambia para siempre gracias a una poderosa lección que aprende de su profesor de ciencias, el señor Jackson. Al llevar esa lección a la edad adulta, Abe es capaz de superar sus retos, mantenerse positivo y transformar el mundo que le rodea. Siguiendo la historia de su vida y aprendiendo la lección que le inspiró, nosotros también podemos tomar las riendas de nuestro destino. En este análisis aprenderás aspectos importantes, tales cómo escapar de los sentimientos de desesperanza y resignación, cómo evitar volverse amargado y despiadado, y cómo mantener una actitud positiva y superar cualquier tipo de adversidad. Todo ello aprovechando esta analogía del poder del grano de café. Antes de comenzar, es importante que te hagas saber que la edición del libro que vamos a revisar fue la que se hizo en junio del año 2021 y fue escrito por dos autores. El primero de ellos es Jon Gordon, quien es orador motivacional y autor prolífico. Ha escrito 18 libros, 6 de los cuales fueron éxitos bestseller en las listas del Wall Street Journal y el Washington Post. Entre esos éxitos figuran El autobús de la energía, Primero se ganan los vestuarios y El poder del liderazgo positivo. Y por otro lado tenemos a Damon West, quien también es conferenciante motivacional y escritor, y es autor del libro autobiográfico El agente de cambio. Sobre todo, este libro, El grano de café, que es el análisis que vamos a realizar a continuación, se fundamenta muchísimo en la historia de este segundo autor. Sobre todo, la inspiración del mismo pues ha generado precisamente todo este trabajo y será muy importante hacerte saber que este libro pues es una especie de fábula, una especie de historia. Y sobre este concepto vamos a desglosar precisamente los puntos más importantes y vamos a hacer la reflexión conforme vayamos avanzando a lo largo de los mismos. Como me gusta recordarte, trata de tomar notas si te es posible y si no, analiza con atención cada uno de los puntos e implementa aquel o aquellos que más resuenen contigo porque esto es lo que hará que te conviertas en una mejor versión. Sin más por mi parte, empezamos ahora con el primero de ellos, que dice: la vida puede ser dura. El protagonista de nuestra historia es un adolescente llamado Abraham, o Abe, como la gente solía llamarle. Abe era el típico adolescente norteamericano, hasta el punto de ser un jugador estrella en el equipo de fútbol del instituto. Estaba en su último año con la graduación en el horizonte. Su sueño era jugar al fútbol en la universidad. Pero Abe no era solo un deportista, también le gustaba la parte académica de la escuela, especialmente la clase de ciencias que impartía su profesor favorito, el señor Jackson. Desde fuera, parecía que todo iba bien para Abe, pero un día llegó a su clase de ciencias de muy mal humor, sintiendo odio hacia todo lo que le rodeaba. El señor Jackson se dio cuenta de que algo iba mal y quiso averiguar qué ocurría.
así que le pidió a Abe que se quedara después de clase. En la conversación privada y sincera que siguió, Abe se sinceró con el señor Jackson y se desahogó. Sentía mucho estrés y ansiedad en las dos áreas principales de su vida. En casa, sus padres se peleaban e incluso había surgido la palabra divorcio. En la escuela se avecinaban algunos exámenes, una redacción y un gran partido de fútbol el viernes por la noche. El partido era un punto de presión especial. Una victoria no solo acercaría a su equipo al campeonato estatal, sino que también habría ojeadores de universidades observando desde las gradas. Y luego, además de todo eso, estaba el peso de las expectativas de los demás para un jugador estrella del equipo de fútbol. Si jugaba bien, se sentía presionado para seguir haciendo feliz a la gente. Si no jugaba bien, sentía el aguijón de la decepción. ¿Te suena familiar alguna de estas cosas? No hace falta ser un jugador de fútbol americano del instituto para sentirte identificado con esta historia. Al igual que Abe, es probable que en tu vida te hayas encontrado con problemas familiares y con los equivalentes de los grandes partidos, como presentaciones importantes, reuniones y entrevistas. A veces también es probable que te hayas sentido bajo demasiada presión desde demasiados lados a la vez, especialmente si sientes el peso de las expectativas que conlleva intentar ser un padre, directivo, entrenador o cualquier otro papel excepcional que puedas desempeñar en la vida. ¿Cómo podemos atravesar estos tiempos difíciles y superar estas fuentes de estrés? Pues bien, el señor Jackson tiene algunos consejos sorprendentes, no solo para Abe, sino para todos nosotros, y es lo que estás a punto de descubrir. No olvides la enseñanza de este primer punto. La vida puede ser dura. Pasamos al punto 2, que dice: cuando la vida se pone dura, podemos debilitarnos. Tras escuchar a Abe desahogar sus penas, el señor Jackson se limitó a sentir y decir: sé cómo te sientes. Luego hizo algo que no te esperabas. No pronunció ninguna palabra de sabiduría u orientación. En lugar de eso, le dio a Abe una tarea, que parecía bastante aleatoria: hervir una zanahoria en una olla de agua, observarla durante un rato, volver mañana e informar de lo sucedido. Esa noche, Abe llevó a cabo la tarea, y al día siguiente se reunió con el señor Jackson. Todo esto después de clase para compartir sus observaciones. Había comprobado que tras unos 10 minutos sumergida en el agua hirviendo, la zanahoria se ablandaba. El señor Jackson reveló entonces el objetivo de la tarea. Explicó que la zanahoria no se había ablandado porque sí, sino por el agua hirviendo, que era el medio en el que Abe la había metido. El agua era un entorno duro y básicamente debilitó la zanahoria al someterla a circunstancias estresantes. Como el señor Jackson continuó explicando, lo mismo nos puede pasar a todos. Cuando la vida se pone difícil, nosotros también nos encontramos en agua caliente, por así decirlo. Aplicando esta lección a nuestras propias vidas, podemos ver cómo nuestros hogares y lugares de trabajo también pueden convertirse en entornos duros y nuestras relaciones y carreras pueden ponernos bajo circunstancias estresantes por sí mismas. Si dejamos que nos abrumen con emociones negativas como el miedo y la desesperanza, acabaremos como la zanahoria, blandos y débiles. Con el tiempo podemos llegar a estar tan agotados y abatidos que queramos abandonar nuestras luchas. Por ejemplo, podemos plantearnos dejar un trabajo que nos supone un reto o huir de una relación que va mal. O puede que nos sintamos abatidos y retraídos, dejando de disfrutar de las cosas que antes nos gustaban o incluso aislándonos de ellas. Por ejemplo, ante los reveses profesionales y económicos, un marido abatido puede perder el aprecio por su mujer y sus hijos y dejar de pasar tiempo con ellos. Según el profesor Jackson, esta respuesta de zanahoria a la adversidad no es la consecuencia natural de verse superado por fuerzas externas. Por el contrario, es el resultado de la creencia errónea de que esas fuerzas son más poderosas que nosotros. Para superar nuestros retos, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Y eso es precisamente lo que el señor Jackson intentó que hiciera Abe con las siguientes dos lecciones.
Así que por ahora no olvides la enseñanza de esta segunda. Cuando la vida se pone dura, podemos debilitarnos. Es turno del punto 3 que dice, las dificultades de la vida también pueden llevarnos a ser duros de corazón. ¿Cuál es la alternativa a ser una zanahoria? Hacerse el duro y apretar los dientes mientras el agua te hierve vivo. Bueno, eso no es lo que el señor Jackson aconsejaría. Al contrario, su siguiente lección señalaba la falacia de este enfoque de la vida. Una vez que consiguió que Abe entendiera la moraleja de la tarea de la zanahoria y viera cómo se aplicaba a sus propios problemas, el señor Jackson le hizo una pregunta complementaria. ¿Qué pasaría si hirvieras un huevo en lugar de una zanahoria? Abe ya sabía la respuesta, así que no tuvo que ir a casa para averiguarla. Acabaría con un huevo duro. A continuación, el señor Jackson se explayó. Aunque se le somete al mismo entorno y las mismas circunstancias, en este caso agua hirviendo, la zanahoria y el huevo reaccionan de forma opuesta. La zanahoria se ablanda y el huevo se endurece. Como habrá sospechado, se trata de otra metáfora con moraleja. Como el huevo, nosotros también podemos endurecernos cuando nuestro entorno y nuestras circunstancias nos someten a estrés. De hecho, existe incluso una palabra para designar el estado emocional resultante de este proceso: corazón duro. En este estado es como si nuestro corazón se hubiera solidificado y ya no fuera capaz de dejar entrar o salir el amor. En lugar de eso, empezamos a hervir de ira y odio hacia las personas de nuestra vida. Al convertirnos en un huevo duro, básicamente estamos interiorizando toda la negatividad que percibimos en el mundo que nos rodea. Es como si dijéramos a todos y a todo lo que nos rodea: muy bien, vas a ser frío y malo conmigo, entonces yo también seré frío y mezquino. Por supuesto, en el mundo actual no hay escasez de negatividad. Abe podía dar fe de ello. Como muchos de nosotros, intentaba escapar de sus problemas navegando por las redes sociales y viendo videos en internet. Pero ahí encontró más negatividad. Si has estado en internet recientemente, puedes imaginarte fácilmente lo que se ha encontrado: comentarios desagradables, noticias angustiosas, diatribas llenas de odio. Pero el señor Jackson nos advierte que no culpemos a internet, a la adversidad o a cualquier otra fuerza externa de endurecernos. No son las fuerzas en sí las que nos endurecen, sino nuestra creencia de que pueden hacerlo. Una vez más, lo que se necesita es un cambio de mentalidad. Y ese fue el tema de la siguiente lección que el profesor Jackson le dio a Abe. Por ahora, no olvides la enseñanza de este punto número 3. Las dificultades de la vida también pueden llevarnos a ser duros de corazón. Llegamos al punto 4 que dice: hay un enfoque más saludable y proactivo ante la adversidad. Al final de su segunda conversación con el señor Jackson, Abe había aprendido dos lecciones. No quería ser la zanahoria y no quería ser el huevo. Pero, ¿qué podía hacer en su lugar? Bueno, si recuerdas el título o la introducción de este análisis, ya sabes la respuesta. Así que es inútil intentar mantener el suspenso. La respuesta es el grano de café. Para ayudar a Abe a comprender la poderosa alternativa que representa este humilde granito, el señor Jackson le dio otra tarea: hervir unos cuantos granos de café durante 1 hora, a ver qué pasa e informar mañana. Al día siguiente, Abe estaba muy emocionado por compartir su descubrimiento con el señor Jackson. Sin duda, le pilló por sorpresa. Quizá a ti también te sorprenda. Resulta que si hierves unos granos de café durante 1 hora, acabas con una cafetera llena de café. Sí, café, como la bebida que se obtiene cuando se hace pasar agua caliente por granos de café molidos en una cafetera. Los granos enteros aromatizan el agua al mismo modo que los granos molidos, pero tardan más en hacer su magia. El contraste entre la zanahoria y el huevo no podría ser mayor.
Como sabemos, cuando una zanahoria y un huevo se colocan en el duro entorno del agua hirviendo, reaccionan de forma opuesta. La zanahoria se ablanda y el huevo se endurece. Pero aunque reaccionen de forma opuesta, hay una similitud subyacente entre ellos. Ambos acaban siendo transformados por su entorno. Pero con los granos de café, la transformación es a la inversa. El entorno acaba siendo transformado por los granos. En un momento es agua, una hora después es café. Por supuesto, la lección no tiene que ver con los granos de café, sino con nosotros. Nosotros también tenemos la capacidad de transformar el entorno y las circunstancias que nos rodean. Al ejercer esta capacidad, demostramos que el poder que hay en nuestro interior es mayor que el poder de las fuerzas que hay fuera de nosotros. Y para aprovechar este poder, diría el señor Jackson, solo tenemos que saber que lo tenemos. Su sabiduría podría resumirse en una sola frase: conócete a ti mismo como un grano de café y podrás transformar el entorno que te rodea. Pero, ¿qué significa eso en la práctica? Abe está a punto de mostrárnoslo en el siguiente punto. Por ahora, no olvides la enseñanza de este punto número 4. Hay un enfoque más saludable y proactivo ante la adversidad. Habiendo dicho lo anterior, llegamos ahora al punto 5, que dice: con sus acciones, Abe demostró el poder metafórico del grano de café. Cuando terminó su tercera conversación con el señor Jackson, Abe se sintió tan inspirado por la lección del grano de café que la compartió con todos sus compañeros de equipo de fútbol. Ellos también estaban entusiasmados y fueron a ganar el gran partido y alcanzar el campeonato estatal. Acabaron ganando también ese partido, pero Abe se lesionó la rodilla al caer al suelo mientras hacía una jugada que ayudó a asegurar la victoria del equipo. Fue una lesión grave, que lo obligó a llevar muletas y a someterse a una operación quirúrgica. Por lo que él sabía, su sueño de jugar al fútbol universitario podría haberse truncado. Pero, recordando la lección del grano de café, Abe no dejó que eso le deprimiera. En lugar de eso, aprovechó el tiempo de inactividad para poner en práctica la lección. Junto con otros estudiantes de su escuela, creó un club del grano de café. Su misión: transformar el entorno social de la escuela y la comunidad circundante. ¿Cómo? Con buenas acciones y actos de bondad al azar, como leer libros a niños pequeños, publicar comentarios positivos en las redes sociales y escribir notas de ánimo a estudiantes que atraviesan momentos difíciles. Al final del curso, el ambiente de la escuela se había transformado. La negatividad ya no se consideraba algo bueno. Ahora, todo el mundo quería ser un grano de café. A partir de aquí, avanzaremos un poco más rápido por las siguientes partes de la historia de Abe. Su lesión se curó, se graduó en el instituto y pasó a hacer realidad su sueño de jugar al fútbol en la universidad en una academia militar. Tras graduarse en la academia, se convirtió en oficial del ejército y llegó a dirigir varios pelotones en zonas de guerra. Tras 5 años de servicio, se retiró del ejército y regresó a su ciudad natal, donde se casó con su novia del instituto. Tuvo 3 hijos, se convirtió en entrenador voluntario del equipo de fútbol de su alma mater en la universidad y consiguió un trabajo de oficina en ventas. A donde quiera que iba, Abe llevaba consigo granos de café y compartía la lección del señor Jackson con todos los que se encontraba. Cadetes, soldados, jugadores de fútbol americano en el instituto y oficinistas de cuello blanco, por igual, se sentían inspirados por su mensaje. El mensaje tenía sin duda un amplio atractivo. Después de todo, decía a la gente que todo el mundo tiene el poder de transformar cualquier entorno o circunstancia que le rodee. Pero espera, ¿cualquier entorno o circunstancia? ¿Qué pasa con lo que implican fuerzas realmente grandes que escapan de nuestro control? En su trabajo como vendedor, Abe se enfrentaba a esta pregunta fundamental, y es lo que vamos a revisar en el siguiente punto. Sin embargo, por ahora recuerda la enseñanza de este. Con sus acciones, Abe demostró el poder metafórico del grano de café. Es turno ahora del punto 6, que dice:
En su trabajo de oficina, la capacidad de Abe para aplicar la lección del grano de café se puso seriamente a prueba. Abe se esforzaba al máximo en su trabajo de vendedor, pero parecía inútil. Por mucho que se esforzara, sus cifras de ventas seguían bajando. Pero Abe no era el único que se tambaleaba. Sus compañeros de trabajo y la empresa en su conjunto tenían el mismo problema. Semana tras semana no conseguían alcanzar sus objetivos de ventas e ingresos. El mercado era difícil y se estaban produciendo importantes cambios macroeconómicos y tecnológicos en su sector. Como resultado, se veían presionados por fuerzas externas que escapaban a su control. Con su trabajo en peligro, una mujer y 3 hijos que mantener y una hipoteca, 2 autos, facturas sanitarias y deudas de tarjetas de crédito que pagar, Abe estaba cada vez más ansioso y estresado por su capacidad para llegar a fin de mes. Aquejado por estas emociones negativas, empezó a ver a su mujer y a sus hijos más como una carga que como un regalo, y empezó a alejarse de su pareja. Cuando ella intentaba hablarle de sus dificultades, él salía de la habitación. En otras palabras, una parte de él se estaba convirtiendo en un huevo. También empezó a pensar en abandonar. Contempló la posibilidad de dejar el trabajo y buscar otro, de volver a alistarse en el ejército o incluso de huir de su vida y empezar de nuevo. Otra parte de él se estaba convirtiendo en una zanahoria. Pero entonces, un frío día de invierno, mientras tomaba su café matutino y pensaba en estas cosas como zanahorias, miró hacia abajo de su taza y sintió el calor de la bebida caliente debajo. En ese momento recordó la lección del señor Jackson sobre el grano de café, que había olvidado entre todo el estrés de su vida. Inspirado por la lección de nuevo, Abe volvió al trabajo y se arremangó. En lugar de compadecerse de sí mismo, se centró en desarrollar nuevas relaciones y oportunidades para su empresa. Sus cifras de ventas dieron un vuelco y fue ascendido a jefe de ventas y marketing. Bajo el liderazgo de Abe, la empresa recuperó su equilibrio racionalizando sus operaciones, adoptando ideas y tecnologías innovadoras y añadiendo nuevos productos y servicios a su gama. Las condiciones económicas seguían siendo difíciles, pero en lugar de verlas con miedo, pesar o resignación, la empresa las aprovechó como una oportunidad para evolucionar. Aquí dejaremos a Abe en su momento de triunfo y extraeremos 2 lecciones finales de su historia. Por ahora, no olvides la enseñanza de este punto número 6. En su trabajo de oficina, la capacidad de Abe para aplicar la lección del grano de café se puso seriamente a prueba. Y con esto llegamos al 7º y último punto de este análisis, que dice: la elección de ser un grano de café es siempre nuestra. En su último año de instituto, Abe era una mezcla de zanahoria y huevo que se convirtió en un grano de café, metafóricamente hablando. Pero luego, en su trabajo de ventas, volvió a ser como una zanahoria y un huevo. Afortunadamente pudo transformarse de nuevo en un grano de café, salvar su empresa y convertirse en jefe de ventas y marketing. Hay una lección importante que aprender en todos estos retrocesos. La elección entre ser zanahoria, huevo o grano de café no es algo que hacemos una vez y ya está, encerrados en nuestra elección para siempre, para bien o para mal. No, hacemos la elección una y otra vez con cada nueva situación a la que nos enfrentamos. Este hecho debería llenarnos de cautela porque significa que podemos dejar de ser un grano de café si olvidamos tomar la decisión de hacerlo. Pero también debería infundirnos esperanza porque significa que podemos volver a ser un grano de café, aunque hayamos elegido ser una zanahoria o un huevo. El poder de ser un grano de café siempre está dentro de nosotros. Tenemos que recordar que lo tenemos. Hay una lección más que aprender de la transformación de Abe en un grano de café. Para verla, recuerda 2 de los principales episodios en los que lo consiguió: como líder del club de los granos de café en el instituto y como jefe de ventas y marketing en su empresa. En ambos casos, Abe no se convirtió en un grano de café por sí solo. Inspiró a otros para que se unieran a él y trabajaron juntos para transformar sus entornos. En otras palabras, no solo los individuos pueden ser zanahorias, huevos o granos de café ante las dificultades.
Organizaciones enteras toman la misma decisión cuando se enfrentan a los grandes retos del mundo. De hecho, lo mismo podría decirse de la sociedad en su conjunto. Podemos imaginar un mundo ideal en el que todos trabajasen juntos para transformar su entorno y sus circunstancias a mejor. Quizá eso es lo que Abe tenía en mente en el capítulo final de su historia. Tras ayudar a rescatar su empresa, decidió que su misión en la vida era difundir el mensaje de la lección del grano de café a la mayor cantidad de personas posible. Con ese fin, viajó por todo el mundo dando discursos de motivación en una amplia gama de entornos, desde escuelas y hospitales hasta empresas y organizaciones sin ánimos de lucro. A su estela siguieron historias de transformación, cuando la gente se dio cuenta de su potencial interior para cambiar su entorno. Quizá la próxima historia de transformación sea una historia sobre ti. No olvides la enseñanza de este punto número 7. La elección de ser un grano de café es siempre nuestra. Llegamos al final de este análisis y me gustaría concluir con lo siguiente. Hay 3 respuestas básicas ante la adversidad. Podemos representar cada una de ellas con la forma en que reacciona un objeto al meterlo en agua hirviendo, que es una metáfora de estar rodeado de entornos o circunstancias difíciles. La primera respuesta es actuar como una zanahoria, ablandándose y debilitándose con emociones como el miedo y la desesperanza. La segunda es actuar como un huevo, endurecer el corazón. La tercera es actuar como un grano de café, transformando el entorno o las circunstancias que nos rodean y sacándoles el máximo partido. No olvides los puntos de este análisis. La vida puede ser dura. Cuando la vida se pone dura, podemos debilitarnos. Las dificultades de la vida también pueden llevarnos a ser duros de corazón. Hay un enfoque más saludable y proactivo ante la adversidad. Con sus acciones, Abe demostró el poder metafórico del grano de café. En su trabajo de oficina, la capacidad de Abe para aplicar la lección del grano de café se puso seriamente a prueba. La elección de ser un grano de café es siempre nuestra. Cerramos el análisis. El libro en cuestión fue El grano de café, un libro escrito por John Gordon y Damon West que nos da una lección sencilla para crear un cambio positivo en nuestra vida. Me gustaría mucho saber tus comentarios al respecto, sobre todo porque este análisis fue más como una historia. Me gustaría validar contigo las enseñanzas que obtuviste y sobre todo, cuál de los puntos fue el que más resonó y que vas a llevar a la práctica. Es muy importante porque eso es lo que hará que te conviertas en una mejor versión. Por otro lado, si esta información la consideras de valor, no se te olvide evaluarla, comentarla, compartirla, porque esto nos ayuda a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos. No se te olvide revisar en la descripción los enlaces que ahí aparecen porque te van a llevar a nuestros distintos programas. Te invito a que te registres y conozcas todo este concepto de mente maestra, la travesía del ser. Vas a encontrar el enlace precisamente en la descripción donde estás revisando esta información. Es un gran proyecto del cual me encantaría que formaras parte. Y no menos importante, si quieres que interactuemos de una forma más dinámica, ¿por qué no le tomas una imagen, un screenshot a este contenido? Te vas a Instagram, me buscas @salvadormingo y colocas esta imagen en tus historias. Te aseguras de etiquetarme y poner tus comentarios. Si lo haces, yo te voy a responder en reciprocidad y además te voy a compartir con la audiencia. ¿Te parece bien? Espero que sí. Te recuerdo mi nombre. Soy Salvador Mingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en un siguiente análisis. Chao. Déjame hacerte una invitación a, si quieres recibir por escrito las enseñanzas del programa Conocimiento Experto, es decir, que te envía tu correo electrónico, digamos, las enseñanzas clave y mis notas personales en relación a los análisis y otros contenidos relevantes, por favor, también haz clic en el enlace que aparece en la descripción para que tengas acceso a las notas. Es totalmente gratuito y te puedes beneficiar precisamente de este tipo de contenido en un formato escrito para que lo revises a tu conveniencia.
Y no menos importante, si quieres también formar parte de la estrategia maestra, esta comunidad especial de una forma privada y sobre todo pues beneficiarte de las interacciones que estamos teniendo por WhatsApp, además del curso taller completo más los bonos y otro tipo de información que no es de acceso público, te invito a que revises los detalles que también aparecen en la descripción, en el enlace especial, que te va a llevar precisamente a que puedas formar parte de esta estrategia, obviamente, si es que así lo deseas y si es que resuena contigo. Es lo que quería decirte. Espero que hagas caso en alguna de las opciones y sobre todo me gustaría mucho verte del otro lado. Chao.